Recording in progress. Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos otra vez más a nuestro seminario de líderes gobernados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, eh, que es el líder cristiano es guiado por el Espíritu Santo. El líder cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Y creo que es una de las principales características y creo que es una de las banderas de este seminario, acerca de la importancia de hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Creo que esto debería de ser algo obvio como hijos de Dios, algo obvio como hijos de Dios, como líderes, como ministros, como pastores, no importa el área en el que usted y yo nos estemos desarrollando, a nivel ministerial, pues la guía del Espíritu Santo es vital. El aprender a vivir en el Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8, pues esto es muy, muy, muy importante. Y es que vivir en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu Santo no es un asunto, no es un asunto de hombres como Benny Hinn, como Spurgeon, no es asunto de hombres de alto reconocimiento. Esto está dentro de nuestra naturaleza nueva, de la nueva vida en Cristo, y es el gobierno, la dirección del Espíritu Santo, el escuchar la voz de Dios. El ser guiados por Dios es algo que viene en el paquete de la salvación, del nuevo nacimiento. La Biblia dice que todos los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia no habla de que la guía del Espíritu Santo es para un ministerio, para apóstoles o para profetas, para evangelistas, para pastores o para maestros. Nada, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo es un asunto de hijos de Dios. Yo no necesito un ministerio, yo no necesito un don para ser guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Lo único que yo necesito para ser guiado por el Espíritu Santo simplemente es nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. No necesito nada más. A veces han encasillado la guía del Espíritu Santo a un don o a un ministerio, pero la verdad es que todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo. En ocasiones reconocemos que hay algunos hermanos que pueden llegar a ser un poco atenidos o perezosos y prefieren que otros oren por ellos, prefieren que otros escuchen la voz de Dios por ellos, cuando cada uno de nosotros puede ser guiado por Dios a través de la palabra, ser guiado por Dios a través del consejo sabio, ser guiado por Dios a través de sueños, de visiones, de sentires muy fuertes que debemos de confirmar, pero la manera de ser guiados por Dios es altísima. Dios nos puede guiar por la palabra, Dios nos puede guiar por sueños, por visiones, Dios nos puede guiar por un consejo sabio, Dios nos puede guiar por una profecía. Dios nos puede guiar por una palabra de ciencia, por una palabra de sabiduría. Dios nos puede guiar a través aún de experiencias angelicales. O sea, es mucha la manera en que Dios nos quiere guiar. En la Biblia encontramos más o menos más de 45 maneras en que Él guió a su pueblo. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo es una demanda de todo hijo de Dios, es una demanda de todo cristiano, y cuanto más es una demanda para todo líder, todo hombre, toda mujer debería de ser guiado por el Espíritu Santo. Todo hombre nacido de nuevo, toda mujer nacida de nuevo debería de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque imagínense nosotros intentando vivir el cristianismo, queriendo caminar de la mano de Dios sin la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y se refería era al Espíritu Santo. Entonces, a veces creemos que eso no es conmigo, que cuando la Biblia dice que los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo, que eso es un asunto de otras personas, pero que eso no es conmigo, que no es un asunto mío, y no es así. La guía del Espíritu Santo, sí, es cierto que es una demanda,
de todo líder y de todo ministro, si la guía del Espíritu Santo, si es cierto que es una demanda para todo líder y para todo ministro, debe de ser natural para todo hijo de Dios, porque todos necesitamos ser guiados. Todos necesitamos saber cómo hacer las cosas, cómo agradar a Dios, cómo agradar al Padre. Todos necesitamos ser orientados, y qué mejor que por el Espíritu Santo. Entonces, veamos algunas diapositivas que nos van a ayudar a entender que esto no es un asunto de exclusividad, sino que la guía del Espíritu Santo es un asunto natural de todos los hijos de Dios. Sin duda alguna, Elías, escúchese bien esto, Elías es tipo del cristiano lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos a ver a Elías, encontramos a un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Fue un profeta de grandes señales y milagros, fue aquel que corrió más rápido que los carruajes del rey. A una orden suya dejó de llover por 3 años y 6 meses, y a otra orden volvió a llover. Fue un hombre de resurrecciones y de provisión sobrenatural. Fue un profeta que confrontó a Jezabel y sus profetas falsos. Su partida de este mundo, después de la de Jesús, es una de las más sobrecogedoras de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque él fue llevado al cielo por unos carruajes de fuego, por unos carros de fuego. Entonces, Elías es tipo del hombre guiado de un hombre guiado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Definitivamente no hay un profeta como Elías en el Antiguo Testamento. No hay un profeta con esos milagros tan tremendos. Tenemos en la Biblia, tenemos videntes, tenemos hombres con grandes visiones, pero la manera como el Espíritu Santo llenó a Elías, y la manera como le usó, y en el tiempo que le usó, y en la confrontación directa, porque es uno de los profetas que tiene una confrontación directa con las tinieblas. Es un profeta que tuvo una confrontación directa con el mismo Satanás. Entonces dice uno, wow, qué tremendo. Ese es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Ese es un hombre guiado por el Espíritu de Dios, que es guiado, que es dirigido, que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, el líder cristiano, si desea ser seguido e imitado, sin duda alguna debe ser en el área espiritual. Si usted y yo como líderes anheláramos ser imitados por los demás, deberíamos de ser hombres y mujeres de testimonio, pero sobre todo deberíamos de ser imitados por ser hombres y mujeres que seamos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser espirituales. Necesitamos que la iglesia vea a hombres y a mujeres llenos del Espíritu Santo y que anhelen imitarles, que anhelen ser como ellos. El líder cristiano, si desea ser seguido e imitado, sin duda alguna debe ser espiritual. Esta es una de las características de los grandes hombres de Dios en la Biblia. La mayoría de hombres y mujeres en la Biblia venían de tremendas crisis. Venían de crisis, complejos, abandonos, pecados. Si no hubiese sido porque Dios los llamó, si no hubiese sido porque Dios los ungió, si no hubiese sido porque Dios los hubiese apartado, pues posiblemente en la Biblia esos hombres hubiesen estado condenados al olvido. Quizás nadie hubiese sabido quiénes eran ellos y hubiesen terminado peor, en una circunstancia difícil. Entonces, qué importante que nosotros veamos que ser llenos de Dios y que ser guiados por el Espíritu Santo, que ser líderes y ministros gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo no es un asunto de grandes hombres de Dios. Es más, cuando esos grandes hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo, eran como usted y como yo. Entonces, a la historia pasaron a ser grandes hombres ungidos, pero fueron grandes hombres ungidos cuando fueron reconocidos por el mover del Espíritu Santo en ellos. Pero cuando Dios les llamó, cuando el Espíritu Santo los ungió, posiblemente estaban totalmente acomplejados, con dificultades, con problemas. Entonces, no veamos el final, veamos a quién llamó a Dios, veamos a quién usó Dios, veamos que no veamos el jarrón al final, veamos el jarrón
antes de ser lleno de flores. Veamos el jarrón antes de ser lleno de aceite. Veamos el cofre antes de ser lleno de joyas y de perlas y de diamantes. El cofre es valioso, pero las joyas son mucho más valiosas. El jarrón es bonito, pero las flores son mucho más bonitas. Entonces, así somos nosotros, hombres y mujeres, tan sencillos, tan comunes a los demás. La única diferencia, lo que nos hace a nosotros diferentes del mundo, es la gloria que nos llena. Veamos algunos personajes de la Biblia que fueron totalmente desconocidos, o que eran desconocidos, o que eran personas con tantos problemas como usted y como yo, pero que Dios empezó a usar y Dios empezó a tratar, y son grandes héroes que hoy en día conocemos. Por ejemplo, Moisés era tardo de lengua para hablar a Faraón. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Qué tremendo. Un Moisés. ¿Qué se esperaba de un Moisés? De un Moisés se esperaba que fuera un gran líder. De un Moisés se esperaba que tuviese una gran dialéctica. De un Moisés se esperaba que tuviese la capacidad de mover masas. Pero la Biblia nos dice que nos encontramos con un Moisés tardo de lengua y torpe al hablar. Sansón era un engreído que presumía de su fuerza. Jueces 16:6-7 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces vemos a un Sansón fuerte, a un Sansón que arrancaba las puertas de la ciudad, que mataba leones. Pero la Biblia nos deja ver que Sansón era un engreído, que Moisés no era alguien de grandes discursos. El de los grandes discursos era Aarón, Moisés no. Gedeón tenía un problema, y era que Gedeón tenía un serio problema de autoestima. Nosotros vemos a un Gedeón en los muros de Jericó, vemos a un Gedeón fuerte, inteligente, estratega, pero Gedeón pensaba que él era muy pobre y muy joven para ser usado por Dios. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, Gedeón pensaba que él era muy joven y muy pobre, y que no tenía fuerza para vencer. Miren nada más, un Moisés, un Sansón, un Gedeón, los conocemos como grandes hombres de Dios en la Biblia, pero la Biblia deja ver sus debilidades. Me gusta cuando la Biblia deja ver debilidades de grandes hombres de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos identificamos más con esos grandes hombres de Dios en sus debilidades que en las grandes proezas que han hecho. En David era un muchacho para vencer a Goliat. Primera de Samuel 17:42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Yo siempre he creído que Goliat, cuando vio a David rubio y de hermoso parecer, yo siempre he creído que cuando Goliat vio a David, no sabía si matarlo o comérselo a picos, porque dice la Biblia que el muchacho era rubio y de hermoso parecer. Entonces, nosotros vemos a un David que venció a Goliat, vemos a un David con sus valientes, vemos a un David que el mismo Dios no le dejó construir templo porque sus manos estaban llenas de sangre de la gente que había matado. Vemos a un David, el dulce cantor de Israel, vemos a un David conforme al corazón de Dios, pero cuando Dios le llamó, era un muchacho. Muchos se quedaron pensando que David era un hombre de muy baja estatura.
Pero pues la Biblia no registra que David era un hombre de baja estatura. Lo que la Biblia registra fue que cuando peleó con Goliat, él era un muchacho. Pero David creció. O sea, no se quedó toda la vida como un muchacho. He visto por repetidas ocasiones aún enseñanzas de hombres que dicen que David era de baja estatura. Bueno, no hay razón para pensar que David era un hombre de baja estatura o que se quedó de baja estatura. Entonces, lo que sí dice la Biblia era que era rubio y de hermoso parecer y que era un muchacho. Entonces, vemos a veces el rey David, uno del el rey más importante para el pueblo de Israel en la Biblia, pero se nos olvida que era un muchacho. Jeremías. Jeremías tenía un serio problema. Él se sentía incapaz de cumplir tan grande misión profética. Jeremías 1 del 6 al 8. Uno ve a Jeremías, el profeta llorón, como le llaman muchos. Uno ve a Jeremías con esa fuerza, con ese mensaje contundente. Sin embargo, Jeremías tenía una sensación de incapacidad. Jeremías 1 del 6 al 8 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, amados, nos encontramos con un Jeremías tan fuerte, uno de los profetas más admirados en las escrituras, uno de los profetas mayores más importantes, pero nos encontramos con sentimientos de incapacidad, porque uno era muchacho, el otro era un niño, otro no había nacido, pero nos encontramos con esas debilidades. ¿Usted no nota que esas debilidades en estos personajes de la Biblia son las con las que más nos identificamos? Yo creo que en cada hombre de Dios, Dios dejó esa debilidad y la dejó muy notoria para que nosotros nos diéramos cuenta, oye, ese es Elías, ese es Ezequiel, ese es Jeremías, ese es Nehemías, ese es Moisés, ese es Josué, ese es Caleb, ese es Elías, ese es Gedeón, pero mira esa debilidad, esa misma debilidad tú la tienes, pero no solamente para que nosotros entendamos, escúchese bien esto. Esas debilidades están en la Biblia, no solamente para que nosotros digamos, ay, él también tiene esa misma debilidad que yo tengo, sino para que nosotros podamos decir, o sea, que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer también conmigo. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, no es un asunto de exclusividad, es un asunto de hijos de Dios. Es un asunto de hijos de Dios. También Elías, lo más tremendo de Elías, la Biblia dice y enseña que Elías a veces tenía una autocompasión y él creía que era el único que había quedado. ¿No le pasa a usted que usted a veces o a veces yo tenemos una conmiseración y me va mal y solo quedo yo y se olvidaron de mí y nadie me llamó y nadie se acuerda de mí, nadie me saluda? Nadie a mí no me estrechan la mano tan fuerte, no me abrazan tampoco en la entrada. La hermana cuando entro, a todo mundo le da el abrazo y el sobre del diezmo. En cambio, cuando yo entro, solamente me da el sobre del diezmo, no me abraza. Oh, qué horrible, que pues déjeme decirle que Elías tenía más o menos eso mismo. Cuando yo veo mis debilidades reflejadas en un hombre de Dios en la Biblia, también yo debo de decir, ay, mira, él tiene esa misma debilidad. Ay, pero mira lo que Dios hizo con él, o sea que lo puede hacer también conmigo. Entonces, Elías tenía esa sensación también de autocompasión y que solo él había quedado. Primera de Reyes 19:14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. A Elías ya le habían dicho que habían más profetas escondidos. Elías ya lo sabía, pero él quedó diciéndose, oh, solo he quedado yo, solo he quedado yo, solo he quedado yo. A todo mundo abrazan, a mí no me abrazan. Si a usted le pasa eso mismo, en el Día de la Madre nadie me llamó, pero es que usted es papá, con razón nadie lo llamó, no se queje por todo. Lo van a llamar en el Día del Padre. Ayer era el Día de la Madre, por eso nadie lo llamó a usted. Entonces,
No piense que de pronto estoy haciéndole bullying, simplemente que a veces somos así. Nadie me quiere, todos me odian. Y si usted ve identificado en Elías, pues también veas identificado de que eso que Dios hizo con Elías lo puede también hacer con usted y conmigo. Amós era un boyero. A veces muchas personas piensan que boyero era que recogía popó de bueyes. Pues la palabra boyero, muchos piensan que era el que le recogía el estiércol al buey. Pues no. El boyero era el que conducía los bueyes. Los dos bueyes, el arado y el que se hacía atrás guiando el arado, eso es un boyero. Amós era un boyero. Y mire lo que dice Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y las tremendas visiones que Dios le traería a Amós acerca de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Son visiones impresionantes. Son visiones que cuando usted las estudia son de alto contenido profético, pero Nehemías, Amós pensaba que yo conduzco bueyes y recojo higos silvestres. No soy profeta ni soy hijo de profeta. Cuando Amós está diciendo eso, Amós conocía las escuelas de los profetas o los hijos de los profetas. No se estaba refiriendo a hijos de sangre o de consanguinidad, sino que Amós estaba refiriendo más que todo, era a que él no pertenecía a ninguna de las escuelas de los profetas que habían en aquel momento. Habían los hijos de los profetas, por allá por el lado de Eliseo, pero también habían compañías de profetas. Entonces Amós dice, yo no pertenezco a ninguna de esas escuelas, ni soy profeta, ni pertenezco a ninguna de esas escuelas. Sin embargo, Dios usaría a Amós para traer tremendas visiones acerca de lo que Dios y cómo Dios trataría a Israel, amados. Entonces, posiblemente usted hoy está pensando, o usted es de los que piensa, oh, yo no tengo mucho estudio, yo no he hecho muchos estudios bíblicos, yo no estoy en un instituto bíblico, yo no he escrito manuales, yo no viajo. No, Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Pues más o menos Amós estaba pensando exactamente lo mismo. Amós decía, yo no soy hijo de profeta, posiblemente usted diga, yo no soy hijo de pastor, no tengo instituto bíblico, pero el ser lleno del Espíritu Santo puede resolver eso. Es importante el estudio bíblico, es importante capacitarnos y entrenarnos, pero el que sea importante no quiere decir que si tú no tienes eso, Dios no te puede usar. Pedro era un impulsivo. ¿Para qué leemos a Pedro? Sabemos cómo era Pedro de impulsivo. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pedro era impulsivo. Si eres tú, manda que yo vaya. Pero esa impulsividad lo llevó a ser el único hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas. Pedro era impulsivo, sacó una espada. Dicen que Pedro fue el primer torero que existió en la historia, porque fue el primero que cortó oreja. Entonces él cortó la oreja. Pedro era impulsivo, Pedro respondía, Pedro contestaba. ¿No le pasa que usted es impulsivo, que usted grita, que usted corre, que a usted lo tienen que atajar antes que empujar? ¿No le ha pasado que usted a veces es como medio atravesado? ¿No le ha pasado? Y usted a veces la gente le dice, ay, es que él es más impulsivo, ay, es que él es él es una gacela, o es como un gacela rápido y habla a veces sin pensar y actúa a veces sin pensar. Pues déjeme decirle, qué bueno que usted aprenda en ocasiones a controlar sus impulsos. Pero había un hombre llamado Pedro que era así también. Había un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, que un día Dios usó toda esa impulsividad, lo llenó del Espíritu Santo, predicó y fue tan claro un sermón. A mí me fascina estudiar el sermón de Pedro, porque Pedro se dio ese sermón allí en Hechos de los Apóstoles. Más de 3,000 personas se convirtieron y dice uno, wow, cómo ese Pedro tan impulsivo hace esa historia del recorrido hasta llegar a Jesús de Nazaret, y cómo
cientos de personas se convierten al evangelio. Pues si tú eres un impulsivo y un rápido a veces al hablar, pues hay que ser prudentes, pero no significa que Dios no te pueda usar y no pueda llenarte con su espíritu. Ahora nos encontramos con Juan. Juan era un consentido. Muchos dicen que Juan era uno de los más valientes. Yo creo que Juan probó valentía allí en la isla donde en la isla donde él fue llevado. Yo creo que él probó valentía. Fue uno de los apóstoles de Cristo. Y Juan inicialmente empezó siempre andando con las mujeres y en la cruz estuvo allí, pero estaba allí al lado de María, de Elizabeth y poco a poco él fue tratado, él fue uno de los apóstoles que no fue martirizado, pero se dice que fue el que más sufrió, porque al final al que martirizan lo matan y muere de una por la fe. Pero a Juan no lo martirizaron, sino que Juan vivió largo tiempo, pero durante ese largo tiempo fue llevado a una isla de Patmos. Cuando uno estudia la isla de Patmos y se da cuenta a quién tenían allí y en qué situación los tenía, pues casi que Juan se escapó de terminar loco en esa isla de Patmos. Entonces, él era un consentido, era el discípulo amado. Muchos dicen que era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús. No, no, esto no es cierto. Jesús no andaba con un hombre recostado en su pecho, ¿vale? Esto no es cierto. Lo que pasa es que cuando se sentaban en el suelo a comer, en ocasiones usaban este codo para apoyarse de esta manera y con esta mano comían. Entonces, si Juan se hacía a mano izquierda de Jesús, pues pareciera ser que él está recostado en el pecho de Jesús, pero Jesús no andaba con un hombre recostado en el pecho, ¿vale? No nos creamos estas historias. Simplemente era la manera de sentarse o la manera de recostar, apoyarse en el hombro, en el codo derecho y con la mano comían. Entonces yo pareciera ser que con el que sigue estoy recostado en su pecho. Entonces hablaba era de que él se sentaba al lado de Jesús. Sin embargo, a pesar de todo eso, pues sí deja ver que había una cercanía. A la final eran familia, primo hermano de Jesús. Entonces, pero era un consentido, era un consentido. Y Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ojo, recostado cerca del pecho de Jesús, no en el pecho de Jesús. Juan era un consentido, pero probó valentía. De pronto usted se sienta un consentido, un mimado, un poco flojo, de pronto usted sienta que no tiene la fuerza de otras personas, pero mire, Dios no necesita que usted tenga mucha fuerza, ni que usted sea de una voz gruesa o grave. Mire quién terminó siendo Juan, el hombre que escribió el Apocalipsis, el hombre que Dios le reveló Apocalipsis. Entonces, es tremendo estudiar a todos estos hombres. Y esto apenas es un ramillete, un pequeño ramillete de los muchos hombres y mujeres que Dios utilizó. Y esto es apenas uno de sus pequeños ramilletes, de sus debilidades, de sus problemas. ¿Cuál es el objetivo de esto que estamos leyendo acá? El que entendamos que todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Todos necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. En lo que a ti te entreguen, en tus planes, en tu estrategia, en lo que a ti te delegaron evangelismo, Espíritu Santo, ¿cómo quieres que lo hagamos? Te delegaron hombres, Espíritu Santo, ¿cuál es la necesidad de los hombres? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar, Espíritu Santo? Te entregaron mujeres, Espíritu Santo, esas son las mujeres de Filadelfia, Señor, que tú me has entregado. ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? Guíame, ¿qué debemos de enseñarles? Te entregaron jóvenes, Espíritu Santo, esos son los jóvenes, Señor. Necesitamos tu plan, necesitamos tu estrategia, necesitamos tu guía para con los jóvenes, cómo activarlos, cómo llevarlos a ser llenos de ti, Espíritu Santo. Te entregaron
alabanza. Oh Espíritu Santo, guíanos cómo alabar al Señor, danos estrategias, trae cánticos nuevos, cánticos proféticos, trae dirección, toca a los de alabanza, toca a las que cantan, a los que tocan música, guíanos Espíritu Santo, que cómo debe de ser la manera. O sea, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Yo sé que a veces venimos con planes, venimos con estrategias tomadas. Yo sé que a veces venimos con muy buenas ideas. Amén. Bienvenidas las buenas ideas, pero no nos equivoquemos. Las buenas ideas no necesariamente tienen que ser la guía de Dios, ¿vale? Porque los discípulos en el desierto tuvieron buena idea. Señor, no tenemos mucha comida. No tenemos mucha comida, es demasiada gente para darles de comer, Jesús. ¿Qué hacemos con ellos? Despachémoslos temprano, fue una de las grandes ideas. Despachémoslos temprano para que vayan al lugar más cercano y coman. Oh, eso fue una gran idea. Pero Jesús les dijo, ya vienen más de 3 días conmigo. Es una buena idea despacharlos temprano para que se vayan a buscar comida. ¿Cuántos panes y peces tienen? 5 panes, 2 peces tenemos. Ok, pues mándelos a recostar a todos. Y cuando los recostaron a todos, Jesús les dijo, repártanles a todos de esos 5 panes y 2 peces. Y cuando empezaron a meter la mano en la cesta, de esa cesta, Dios alimentó a más de 5,000 personas. Entonces, las buenas ideas no necesariamente son la voluntad de Dios. Las buenas ideas no necesariamente son la guía del Espíritu Santo. Era una buena idea despacharlos para que se fueran a buscar comida, pero Dios tenía otro plan mucho mejor que una buena idea. Dios tenía la idea de vamos a multiplicar los panes y los peces. Hoy va a sobrar panes y peces. ¿Pero de dónde? Tenemos 5 panes, 2 peces y más de 5,000 personas. Hoy van a sobrar. Entonces necesitamos la guía y la dirección de Dios. Y esa guía y esa dirección de Dios no es típica de hombres y personas súper reconocidas, sino de hombres y de mujeres como usted y como yo, con problemas, con dificultades, con rayonazos, pero Dios nos quiere usar para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Él. Ahora, la Biblia misma dice que Elías era un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades que todos tenemos y que estaba en la misma condición que todos nosotros. Mire lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es a esto a donde quería llegar. Es a esto a lo que estábamos hablando ahorita. Usted puede decir, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces usted puede decir, yo también tengo esas pasiones. Yo también, mi mente, mi corazón me juegan unas jugadas. Yo tengo esas pasiones. Entonces, qué bueno que la Biblia me deje ver que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero qué bueno que la Biblia me deje ver también a mí que él oró y dejó de llover por 3 meses y medio. ¿De qué me sirve esto a mí? Que las pasiones de Elías me identifican con su debilidad. O sea, yo también tengo esas pasiones, pero que usted vea sus mismas debilidades, sus mismos rayones, sus mismas pasiones en Elías, también aprenda a ver si él tiene eso mismo que yo tengo. Quiere decir que Dios también puede hacer eso mismo conmigo. No estoy hablando de darle libertad a las pasiones, simplemente que usted reconozca y diga, él tenía una debilidad, es mi misma debilidad. Si yo camino de la mano de Dios, si yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, si yo anhelo servir a Dios, Dios puede hacer conmigo también como lo hizo con Elías. Me gusta ese pasaje, Santiago 5:17. Así como Elías fue guiado por el Espíritu Santo y fue usado. Así como Elías fue guiado por el Espíritu Santo y fue usado de manera sobrenatural para llevar a un pueblo al arrepentimiento, así mismo como líderes cristianos debemos dejar a un lado nuestras incapacidades,
como excusa para no servir a Dios, y más bien rendir nuestra vida a Él y anhelar la llenura del Espíritu Santo. Será el mismo Espíritu que operó en Elías, el Espíritu que operará en nosotros y nos usará como un instrumento suyo. Ahora, debemos anhelar ser llenos del Espíritu. Debemos anhelar escuchar su voz. Debemos entender que si le seguimos a Él, los que nos sigan a nosotros lo estarán siguiendo a Él y estaremos firmes y seguros de lo que estamos haciendo. Si te van a seguir como líder, como pastor y como ministro, que te imiten en las cosas buenas. Y qué mejor que te imiten siendo un hombre de la palabra o una mujer de la palabra y un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Veamos algunas características brevemente de un hombre lleno del Espíritu Santo. Algunas características. Número uno, ¿usted anhela ser lleno del Espíritu Santo y ser un hombre y una mujer guiado por el Espíritu Santo? Pues, número uno, el hombre o el líder guiado por el Espíritu Santo siempre será un hombre o una mujer que ama estar en la presencia de Dios, ama estar en el secreto. Definitivamente uno del el mayor secreto, si se le llama secreto, una de las cosas que más eh, provoca cambios en la vida del cristiano es permanecer en la presencia de Dios. La vida de oración, la vida de oración, una vida en el secreto, una vida orando, postrado delante de Él, anhelando escuchar su voz, encerrado con la palabra. Recuerde, muchos dicen es que yo no tengo tiempo. Recuerde, el cristiano que dice yo no tengo tiempo o está administrando mal su tiempo o se ha dejado engañar por el enemigo. Porque cuando yo digo que yo no tengo tiempo para buscar de Dios, esa es una mentira que el diablo le ha dicho a la iglesia. Y lo peor no es que el diablo se le haya dicho, a la final es un mentiroso. Lo peor es que nosotros no las hemos creído. Yo no tengo tiempo para buscar de Dios. No puede ser cambiado, no puede ser transformado, no puedes experimentar una llenura mayor del Espíritu Santo si no amas estar en la presencia de Dios. Primera de Reyes 17:1 dice Elías el Tisbita. Dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese vive Jehová en cuya presencia estoy, estaba hablando de, él sigue siendo Dios, Baal no es Dios, él está vivo y como él está vivo, yo soy profeta que está delante de su presencia y de delante de su presencia les digo, no lloverá y no lloverá. Como Elías tenemos que amar permanecer en la presencia de Dios. Dios está vivo. Como Dios está vivo, como nuestro Dios está vivo, podemos hablar de presencia. Cuando el mundo se arrodilla delante de un pedazo de madera, un pedazo de yeso, cuando se arrodillan a un amuleto, cuando se arrodillan a una estatua, allí no hay presencia, porque no puede haber presencia si no hay vida. Nosotros somos el único pueblo que se puede postrar delante de su presencia porque nuestro Dios está vivo. Como nuestro Dios está vivo y es real, nosotros podemos decir, entramos a su presencia. Los demás no pueden porque no hay presencia en lo que está muerto y en lo que es inerte. Número uno. Número dos, una de las grandes características de un líder y de una persona que anhele ser guiado por Dios es que anhele la guía del Espíritu Santo. Necesitamos, como Elías, ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerden, ser guiados por el Espíritu Santo no es un asunto
de profetas, apóstoles, evangelistas, pastores o maestros. No es un asunto de dones, es un asunto de hijos de Dios, porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Reyes 17, 8, 9 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y todos sabemos qué pasó en esa casa de la viuda de Sarepta. Pero lo más interesante era que en un tiempo de hambruna, Dios le dice a Elías, Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. De esa misma manera, nosotros necesitamos anhelar ser guiados por Dios, estando en su presencia, esperando delante de Él, escuchando su voz, aprendiendo a tomar decisiones guiados por Dios. Yo siempre he creído que la mejor manera de tomar decisiones involucran tres, cuatro puntos. Número uno, para tomar una buena decisión, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, guíame. Necesito tomar esta decisión en oración. Guíame, Espíritu Santo, dirígeme. Número uno. Número dos, la palabra. ¿Qué está diciendo Dios a través de la palabra? Y número tres, consejo sabio. Usted utilice estas tres maneras en que Dios guía para tomar decisiones y siempre, siempre usted va a ser guiado por Dios. En oración pidiendo la guía del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios y pidiendo consejo sabio. Ahora, entendiendo que el consejo sabio, recuerde que la principal característica del consejo sabio es que se le pide a sabios, amados. No busque consejos sabios en boca de necio. Entonces, anhele, anhele estar en su presencia, anhele ser guiado por el Espíritu Santo. Aprenda a tomar decisiones. Señor, voy a hacer esta inversión. Señor, voy a ir a tal lugar. Señor, me voy a mover a tal lugar. Señor, voy a trasladarme a tal lugar. Señor, voy a trabajar en tal lugar. Guíame, Señor. Guíame. Dirígeme, Señor. Un hombre guiado por el Espíritu Santo es un hombre de oración. Primera de Reyes 17, 20, 22. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Necesitamos mantener en su presencia. Necesitamos anhelar ser guiados por Dios. Necesitamos tener una vida de oración, una vida de oración, una vida de búsqueda, de clamor, una vida de oración. Su mensaje es que las personas que son guiados por el Espíritu de Dios tienen un mensaje claro. ¿Por qué? Porque ya he estado en su presencia, porque ya he escuchado su voz, porque he sido guiado, porque he sido dirigido. Ahora necesito tener un mensaje claro. ¿A qué me refiero con un mensaje claro? Que los que son hijos guiados por, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y cuando son guiados por el Espíritu Santo, transmiten esa guía de una manera muy clara, como la transmitió Elías en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías no era un hombre de doble ánimo. Elías no era un hombre con un mensaje titubeante. Elías no era un hombre que en ocasiones se acobardara fácilmente. Sí, le vimos huir, le vimos correr, solo he quedado yo, me buscan para matarme. Sí, pero mire lo que Dios puede hacer de una persona que permanece en su presencia. Mire lo que Dios puede hacer de alguien que ora. Mire lo que Dios puede hacer de alguien que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Que el líder lleno del Espíritu Santo tenga un mensaje claro. ¿Sabe por qué? Porque lo bajó del cielo.
No lo buscó en internet, no lo buscó en Google, no lo googleó, no lo bajó de YouTube, no lo leyó de otro libro, sino que lo bajó del cielo, lo sacó de las escrituras. Su mensaje es claro, porque qué bueno cuando nosotros somos guiados por Dios y podemos guiar a otros con un mensaje contundente. Un líder lleno del Espíritu, sin duda alguna, es perseguido. Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, cortándole la cabeza. Amados, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son dirigidos, siempre tendrán oposición. Siempre habrá oposición. Ojo, oposición producto de la palabra, oposición producto de su mensaje. No piense que toda oposición es producto de la palabra. De pronto estás haciendo algo que no está correcto, de pronto no estás actuando con sabiduría. A veces hay oposición, pero a nosotros mismos. Cuando hablamos de oposición, no estamos refiriendo a oponerse a lo que yo quiero, sino cuando el enemigo viene y se opone a la obra de Dios que Dios está haciendo a través tuyo. Entonces, recuerde, siempre que Dios lo mande a usted a hacer algo, Él le dará la provisión y el enemigo le dará la oposición. Y eso es muy bueno. Entonces, un hombre guiado por el Espíritu Santo es un líder que en ocasiones tendrá persecución. ¿Producto de qué? De su mensaje, un mensaje santo, un mensaje atrevido, un mensaje de demandas, un mensaje de búsqueda, un mensaje de oración, un mensaje de principios y de valores, un mensaje atrevido, lleno del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que estar hablando de que una persona o un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo ama estar en la presencia de Dios, es guiado por el Espíritu Santo, es un hombre de oración, su mensaje es claro y es un líder que experimentará oposición en ocasiones. Pero recuerden que las oposiciones es la mejor manera de ver la gloria de Dios manifiesta a través de nosotros. Entonces, amados, necesitamos ser líderes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle dirección a Dios de cómo actuar, qué hacer en aquello a lo que Él nos mandó. Necesitamos ser hombres y mujeres que anhelemos su dirección, anhelemos su presencia. ¿Cómo orar? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice las Escrituras. Permítame un poco de locura y cambio algunas palabras. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo planear? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo interceder? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cómo manejar jóvenes, cómo manejar hombres, cómo manejar alabanza, cómo manejar intercesión, cómo manejar mujeres, cómo manejar evangelismo. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, amados. Cómo traer estrategias para Filadelfia, cómo traer unidad. No lo sabemos. Considerémonos delante del Espíritu Santo, reconozcamos delante del Espíritu Santo que somos ignorantes. Reconozcamos delante del Espíritu Santo que somos ignorantes. Yo me declaro, yo me reconozco delante del Espíritu Santo un ignorante completo de cómo hacer las cosas. Por eso siempre le digo, Espíritu Santo, soy un ignorante de cómo hacer las cosas, soy un ignorante de esta prédica, soy un ignorante de las profecías, soy un ignorante en teología, soy un ignorante. O sea, lo que sé lo tomo por pérdida. Y siempre le digo, soy un ignorante para entender este pasaje bíblico. No lo sé, Espíritu Santo, pero guíame tú, dirígeme tú, Espíritu Santo, ayuda en mi incapacidad, ayúdame en mi debilidad, para que la gloria sea tuya y no mía, amados. Entonces, necesitamos ser guiados.
y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser líderes gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo, ¿vale? Pues nada, espero que haya sido de mucha bendición, de mucha edificación. Pasamos a un periodo de algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y espero que hayamos sido altamente edificados. Les amamos y les bendecimos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones del Altísimo.